pues como creo que todos saben, pues las garantías básicamente son un amparo adicional, digamos, para el acreedor que pueda ser exigible en caso pues de un incumplimiento y pues normalmente son pues bastante utilizadas y bastante comunes y sobre todo pues en los esquemas de deuda más tradicionales. Ahí, digamos, importante mencionar que ya desde hace varios años que se expidió en Colombia la Ley de Garantías Mobiliarias, el abanico de posibilidades sobre los bienes y activos sobre los que se puede constituir una garantía se amplió de una manera muy importante, haciendo que prácticamente hoy, salvo con muy contadas excepciones, sea posible constituir una garantía sobre cualquier bien, cualquier activo, cualquier derecho tangible, intangible, presente, futuro, flujos, etcétera. Entonces, eso yo creo que es muy interesante y permite pues realmente a las compañías poder otorgar garantías sobre un sinfín de bienes o derechos, como lo decía, sin restringir, digamos, de manera importante sus activos, sin comprometerlos y pues sin que se dificulte o se obstruya, digamos, su operación normal. Hay algunas recomendaciones, obviamente, al momento de uno negociar cláusulas de garantía con los bancos, em, que también le permiten a las entidades, pues a las empresas, tener una mayor flexibilidad en la gestión de esas garantías y de sus activos. Entonces, hoy en día es muy común ver cláusulas, por ejemplo, de liberación escalonada, en la que el acreedor me va liberando parcialmente las garantías en la medida en pues, que el crédito se va amortizando. Por ejemplo, también las posibilidades de sustituir o reemplazar los bienes dados en garantía. Cuando yo, por ejemplo, doy un bien en garantía, pero el día de mañana necesito ese bien para destinarlo a un proyecto o para destinarlo a una finalidad específica por parte del deudor, pues tener la posibilidad de sustituirlo previamente acordada con el deudor. Y otra cosa que creo que es muy importante en cuanto a las garantías es prever en los contratos metodologías, digamos, de valoración que se acerquen de la manera más real al valor comercial, pues, de los activos y los bienes. Y eso redunda, pues, digamos, eso es favorable tanto para el acreedor como para el deudor. Entonces, siempre tratar de, digamos, tener valoraciones por expertos en ese tipo de bienes, con experiencia, pues, en valoraciones similares, es muy importante, tanto, digamos, para medir los ratios de cobertura que normalmente exige un acreedor, como al momento, pues, de una ejecución. Entonces, diría que esos son temas muy importantes a tener en cuenta en las garantías, Lorenzo. Eso pues también tiene mucha relación con el tema de las fuentes de pago. No sé si quieres como comentar un poco sobre las fuentes de pago. Sí, gracias, Jimena. Fuentes de pago es un tema bien interesante porque le permite a las entidades financieras tener mucha más tranquilidad sobre el origen de los fondos y la seguridad de que les van a pagar. Entonces, pues permite posiblemente a las entidades financieras prestar un poco más o tomar un poco más de riesgo o tener una tasa un poco más baja porque saben que hay una fuente de pago específica. ¿Qué significa una fuente de pago? Yo creo que lo mejor es hacerlo con un ejemplo. Por ejemplo, soy una compañía de construcción y estoy construyendo un puente para una ciudad, ¿cierto? Necesito deuda para construir el puente, porque necesito, pues, obviamente, pagar los materiales y pagar a las personas, pero la ciudad, pues, posiblemente me va a pagar solo cuando el puente esté terminado. Entonces, yo puedo ir de un banco a decirle, oiga, ese pago de la ciudad sirve como fuente de pago para mi crédito y eso generalmente lo estructuro diciéndole a la ciudad, páguele directamente al banco o en la mayoría de los casos páguele a una fiducia que va a administrar esos dineros, le va a pagar al banco primero y al final me devuelve mis utilidades. Entonces, pues hace que el banco sepa exactamente de dónde van a salir los recursos para pagar su crédito. Y hay diferentes ejemplos de fuentes de pago, digamos, estos contratos es una fuente de pago muy clara, pero también hemos estructurado transacciones en donde en compañías de comercio, las adquirencias son fuentes de pago, es decir, todo lo que reciben con pagos de tarjeta de crédito puede ser una fuente de pago y también puedo decirle a mis 10 mejores clientes, venga, usted deposíteme de aquí en adelante en esta fiducia o en esta cuenta bancaria y eso hace que se convierten en una fuente de pago.
Hay una diferencia importante en fuentes de pago que a veces los clientes no entienden tan bien y es que hay dos tipos, digamos, hay un direccionamiento de una fuente de pago y hay una cesión de derechos económicos. Esos son temas legales, Jimena, ¿por qué no nos cuentas cuál es la diferencia entre los dos? Sí, pues como tú lo decías, básicamente la fuente de pago pues consiste en el direccionamiento de ciertos recursos para la atención o el repago pues de un crédito. Eso se puede hacer vía una simple sesión, digamos, una simple sesión de flujos de dinero o vía una sesión de derechos económicos. En Colombia, usualmente una fuente de pago se constituye a través de un vehículo fiduciario, de un patrimonio autónomo constituido en virtud de un contrato de fiducia. Y como tú lo decías, cuando se direcciona, digamos, un flujo de recursos a esa fuente de pago, simplemente, digamos, quien es el titular usual para recibir esos flujos, da la instrucción irrevocable al pagador para que esos flujos se consignen o se transfieran directamente en la cuenta, digamos, del patrimonio autónomo, de la fiducia, y de esa manera, de acuerdo con las instrucciones del contrato de fiducia, se hacen los pagos al acreedor. Ese es, digamos, el ejemplo que tú pusiste de las acreencias, es el típico ejemplo de una sesión de flujos de dinero. Por el otro lado, está, digamos, la cesión de los derechos económicos que da un poco más de confort y de tranquilidad a los acreedores, porque mediante esta cesión el deudor efectivamente cede los derechos económicos derivados de uno o varios contratos que tenga con clientes, depende pues obviamente de la industria y del caso, los cede, digamos, al vehículo de fuente de pago, a la fiducia, típicamente. Entonces, al ceder esos derechos económicos, ya el titular de esos derechos es efectivamente la fiducia, el patrimonio autónomo, y de esa manera se aísla, digamos, el riesgo de embargos de terceros o de otros acreedores para el acreedor. Entonces, digamos que ambas figuras conllevan pues, la cesión de los flujos de dinero, pero mediante la cesión de derechos económicos sí se brinda desde la perspectiva jurídica un poco más de seguridad al acreedor.